Buenos días, este es un pequeño video tutorial de Aprendo en Casa para la semana 23 de Comunicación Quinto Grado Educación Secundaria. El ahorro de electricidad, una práctica pendiente en la familia. Recuerda que esta es una contextualización a las necesidades educativas de la institución educativa 82019 de la Florida de Cajamarca. Te saluda el profesor Elías Arce. Recuerda cuidarte del COVID-19 desinfectando todos tus útiles de aseo y tomando las precauciones necesarias, porque esta guerra la ganamos juntos. Cuídate a ti y cuida a tu familia. El propósito de esta actividad es que tú logres elaborar un afiche y un periódico mural que promuevan el ahorro de energía eléctrica en el entorno familiar. Para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades. En la primera vamos a elaborar un afiche que promueve el ahorro de energía eléctrica en el entorno familiar y en la segunda actividad vamos a elaborar un periódico mural para publicar el afiche y la información de otras áreas. Primero, recuerda que necesitamos para esta actividad hojas de reuso para que puedas hacer tus anotaciones, tus lápices y lapiceros, tus plumones, tijeras, gomas, mucha creatividad y entusiasmo, sobre todo que involucres a tu familia para que te pueda ayudar. Recuerda que en estas semanas estamos reflexionando en la situación significativa del caso de Guillermo, en donde Guillermo está pensando algunas formas para poder ahorrar electricidad en su hogar. Quizás es tu caso y puedas contribuir a la economía familiar. Además, esta semana utilizarás como insumos los productos de las semanas 21 y 22 que se relacionan con este tema. Sin más, desarrollemos la primera actividad. Vamos a elaborar una ficha que promueve el ahorro de energía eléctrica en el entorno familiar. Esta actividad se encuentra en la guía de comunicación de la página web Aprendo en Casa de la semana 23 de las páginas 2 a la 4. Primero, recordemos brevemente qué es una ficha. Un afiche, según Copelo citado en la guía de comunicación, es la mezcla de una imagen más texto, que se organizan en un esquema. La imagen va a mostrar lo que nos quieren promocionar, vender o compartir y el texto va a explicar. La imagen es lo que llama la atención, por eso se lo considera fuerte y el texto lo va a reforzar. Por eso estamos considerando débiles. Entonces, un afiche es una mezcla de una imagen más texto en un determinado esquema. Veamos también algunos tipos de afiches. Entre los principales tenemos los publicitarios, de propaganda y los educativos. Las diferencias entre ellos son sencillas. Los publicitarios se realizan con fines comerciales, dándonos a conocer una marca que se nos quiere vender o un producto que quieren que nosotros podamos consumir. Los de propaganda, en cambio, o conocidos como propagandísticos, se realizan sin fines comerciales. Lo que quieren hacer más que todo es concientizar o realizar que un determinado público participe en una determinada actividad. En cambio, los educativos tienen por propósito o finalidad informar o persuadir sobre un tema específico de interés, que puede ser enunciado por el docente. A continuación veamos algunos ejemplos. En los publicitarios nosotros podemos ver aquí un afiche del Boricua Fest. En los de propaganda estamos viendo un afiche sobre la violencia. En cambio, en los educativos nos están dando a conocer un afiche sobre los valores. Podemos ver algunas diferencias básicas que analizaremos más adelante. Para dicho análisis, conozcamos brevemente los elementos del afiche. Tenemos el título o eslogan. Bueno, puede ir ambos en algunas circunstancias que se refieren más que todo a la idea principal que nos quieren transmitir. Los datos informativos, que es el segundo punto, son esas especificaciones de acuerdo al tipo de afiche. Pueden estar entre los datos informativos el lugar y fecha del evento, el precio, el lugar donde se vende o algunas especificaciones especiales. Las imágenes, como mencionábamos anteriormente, tienen la finalidad de llamar la atención más que todo, dándonos a conocer el tema gráficamente. Y estas a su vez se refuerzan con el texto que nosotros colocamos. Estas imágenes pueden ser ilustraciones, fotografías, viñetas, montajes y otras. Los nombres del emisor o de las instituciones que lo realizan son importantes para darnos a conocer quién nos está dando esa información. Además, los elementos visuales como el color, el tamaño y el tipo de letra son muy importantes porque estos tienen la finalidad de llamar la atención del lector y hacer que la información sea mucho más relevante. Identifiquemos brevemente estos elementos. Aquí tenemos el título de este afiche. En el afiche educativo, este sería su título. En el afiche de propaganda no tiene título porque solamente tiene su eslogan. En el segundo también tiene su pequeño eslogan, que es en la parte de acá. Y en el afiche publicitario también tenemos eslogan. Entonces podemos determinar que algunos pueden tener título y eslogan y algunos solo pueden tener eslogan o pueden tener solo título.
También podemos identificar la información específica en este afiche. De la misma manera, en este afiche, datos que nosotros debemos conocer o de dónde nos debemos comunicar, y aquí está, por ejemplo, quién desarrolla esta actividad. En este afiche, ¿está quien desarrolla esta actividad? Veamos, no está quien desarrolla esta actividad. ¿O sí? Mezcla y animación, entonces ellos están desarrollando la actividad, entonces hemos identificado las partes básicas de la ficha. Aparte podemos observar los elementos que hemos mencionado como el color, la tipografía textual, las imágenes que están enfatizando y dando a conocer las ideas y el texto que las resume y nos da a conocer información específica. Aquí podemos observar algunos esquemas propuestos de la ficha. En el esquema número 1 nosotros podemos observar que tiene el título, las imágenes y los datos informativos y el emisor, que son los elementos primordiales que deben tener cualquier afiche distribuido de una determinada forma. En el segundo observamos que tiene un eslogan y no tiene título. El eslogan o el título se pueden alternar, y la forma como tú vayas ubicando los elementos son de acuerdo a las características del producto, de lo que tú quieras dar a conocer, de tus características personales. En el tercer ejemplo nosotros podemos ver que aparte de título, tienen eslogan y tiene las imágenes. Esta información ha sido tomada del recurso 23 de la página 2 de la guía de comunicación. Finalmente, algunas pautas para elaborar un afiche. Tenemos que determinar la finalidad, es decir, qué propósito queremos lograr con nuestro afiche para así poder definir nuestro público. Y de acuerdo al público vamos a escoger nosotros el eslogan, el tipo de texto, las imágenes, porque se tienen que relacionar con el público. El formato es de acuerdo al producto o a las características del autor. El eslogan tiene que estar en un lugar que llame la atención y pueda ser visible. Además, tú puedes utilizar toda tu creatividad para organizar la información. Atrévete y asume este desafío. Luego de haber recordado lo que es un afiche, vamos a elaborar el nuestro. Para eso vamos a utilizar este cuadro que nos propone la guía de comunicación de esta semana de la página 3 y te lo estoy mostrando. Recordemos que el propósito de esta actividad es promover el ahorro de energía eléctrica en tu hogar. Por lo tanto, el tema ya está determinado y es el ahorro de energía eléctrica. Pero tú puedes escoger el tema específico en qué quieres dar a conocer a tu familia se puede ahorrar más energía eléctrica. Puede ser en todos los electrodomésticos o en uno en específico. Recuerda que el destinatario es tu familia o las personas con las que estás pasando esta cuarentena. Por lo tanto, te recomendaría que utilices un lenguaje formal. Pero si gustas utilizar un lenguaje formal no hay ningún inconveniente. Solo recuerda que tienes que ser o lenguaje formal o lenguaje informal. No puedes mezclar ambos en esta actividad. Los elementos que vas a utilizar para concientizar a tu familia se relacionan de acuerdo a ellos y los medios que tengas a disposición. Luego de terminar esta planificación, con este cuadro vamos a elaborar nuestro borrador. Y una vez que hayamos terminado nuestro borrador, que es donde nosotros practicamos nuestra actividad final, lo vamos a corregir utilizando la lista de cotejo que también tenemos en la guía de esta semana en la página 4. Esta lista de cotejo tiene que dar por respuesta a todas las preguntas sí. Si es que en alguna respuesta te dice no, tienes que regresar a tu borrador y reformularte esa parte para que la respuesta sea así. Una vez que hemos terminado de corregir nuestro borrador con esta lista de cotejo que no me vas a enviar como evidencia si no es para ti, vamos a elaborar el producto final. En la segunda actividad de esta semana elaboraremos un periódico mural para publicar el afiche y la información de otras áreas. Lo adaptaremos. Recordemos brevemente que es un periódico mural y vemos que es un medio de comunicación que se elabora para publicar información relevante, es decir, importante, de acuerdo a las personas que lo van a observar. Puede tener una temática variada. Aquí te mostramos algunos ejemplos de algunos periódicos murales. Las partes del periódico mural son las siguientes. La primera es el título, que tiene que hacer referencia al tema que va a desarrollar. La segunda es la editorial, donde se presenta el tema y quizás a las personas que están dando a conocer esta información. En la tercera tenemos las noticias que se tienen que referir al tema que se está desarrollando. Pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Las efemérides, que son las fechas importantes, se tienen que explicar brevemente qué se celebra y cuál es el origen de esa fecha. Y en la parte quinta nosotros tenemos las secciones, que acá tenemos 4 secciones propuestas, pero pueden variar de acuerdo a tus necesidades, es decir, las puedes modificar. En el caso que vayas a presentar información de las distintas áreas que estás desarrollando, puedes colocar el nombre de las áreas en vez de las secciones.
Y finalmente tenemos los avisos. Esta información se contextualizó de la semana 23 de la página 1 y 2. Ahora vamos a planificar nosotros nuestro periódico mural y para eso también utilizaremos nuestra guía de la semana 23 en la página 5, que es este cuadrito, en donde nosotros vamos a colocar el título, que se tiene que relacionar con lo que es el ahorro de energía, la editorial también relacionada con eso y las noticias que tú vas a buscar con lo mismo. Las efemérides no son necesarias, sino viendo las fechas de la semana que tú vas a publicar tu periódico mural, las fechas que pueden ser en un día o en toda la semana las puedes colocar en esas efemérides, y las secciones, como te mencioné, de acuerdo a tus necesidades, podrían ser las secciones propuestas o los áreas que estás desarrollando y los trabajos que has desarrollado esta semana. Una vez que has terminado esto, planificación, vas a elaborar tu periódico mural. Y una vez que lo elabores, lo vas a corregir. Y para corregirlo vas a utilizar estas 4 preguntas que nos dan también en la guía en la página 6. En donde nos dan algunas recomendaciones que nosotros podemos adecuar para que mejore nuestro periódico mural. Por ejemplo, tenemos en la parte 1 si el periódico mural tiene sus secciones, en la parte 2 si el lenguaje se acuerda al destinatario, en la parte 3 si guardan coherencia los elementos. La parte 4, de se ubica en una zona visible, te recomendaría colocarlo en un lugar donde tú puedas verlo y donde puedan verlo tus familiares. Finalmente, las evidencias a presentar en esta semana. La primera evidencia es la planificación del afiche, el cuadro 1 de la guía de comunicación de la semana 23 en la página 3. Nos referimos a este cuadro. La segunda evidencia también tiene que ver con el afiche y es el borrador. Es importante que lo desarrolles para que puedas practicar. La tercera evidencia es el producto final de tu afiche. Los que han desarrollado la semana pasada sus afiches y lo han enviado, les sugeriría reformularlo de acuerdo a las indicaciones que se les están dando. Y finalmente tenemos la actividad voluntaria, que sería la cuarta evidencia, que es el periódico mural. Anímate a desarrollar esta actividad voluntaria de acuerdo a la disposición de material que tengas en tu casa. Recuerda, utiliza la información de internet y la que te comparten tus compañeros como una guía, no como el producto final de tu trabajo. Sé tú mismo y no caigas en el error de esta imagen. Hasta una próxima oportunidad. Y no olvides seguir todas las medidas de precaución contra el COVID-19 para cuidarte a ti y a tu familia. Esta guerra la ganamos juntos.